ahora para la presentación de Thais. La licenciada Thais Gea Guinovart, ella es originaria de la Ciudad de México y es también consagrada de Regnum Christi. Ella estudió la licenciatura en Teología Bíblica en la Universidad Pontificia de México y actualmente está realizando su investigación doctoral en el tema rasgos identitarios del pueblo de Israel presentes en la historia sacerdotal. Y el Código de la Alianza, el libro del Éxodo, en base al método identidad en la narrativa. Tiene 5 publicaciones de temas de espiritualidad y 2 publicaciones de temas bíblicos, el Dios de Israel y su pueblo y los acontecimientos del pueblo de Israel. Thais Gea fundó y dirige la escuela bíblica Bet Tefilá, es decir, casa de oración. Esta iniciativa busca hacer presente el reino de Dios a través de la oración, la Biblia y la iconografía. Bienvenida, Thais, a esta tu participación. Nos da muchísimo gusto ahora escucharte y, por supuesto, con todo el corazón y toda la mente y con mucha alegría. Adelante. Muchísimas gracias, Padre José Manuel. Gracias por la invitación. Es un honor para mí poder estar con ustedes. Aunque también reconozco que estar ante los biblistas que uno más admira, pues también impone un poco realmente. Pero bueno, pues con mucho gusto les comparto algunas reflexiones que he ido como entresacando en estas lecturas para la investigación del doctorado. Y estas reflexiones pues quisiera compartirlas aplicándolas a un texto bíblico. Entonces no sé si pueda compartir pantalla. Sí, ahora te dan. Muy bien. Entonces, pues el título de esta ponencia es "Y ahora yo traigo las primicias", que es tomado del texto de Deuteronomio 26, del 5 al 11. Como el tema de esta asamblea es textos y temas de esperanza y de transformación social, pues he elegido este texto que para mí abre a una esperanza de futuro y quisiera acercarme a él desde la perspectiva de memoria, que lo elegí debido a la relación de la memoria con el horizonte de la esperanza de futuro. Entonces, primero quisiera presentar el marco teórico. Quisiera hacer la definición de memoria colectiva, que es el acercamiento que quiero hacer al texto, como igual hizo el padre Lugo, ¿no? Presentar la definición de esta categoría. En segundo lugar, un tema que me parece central en cuanto a el tema de esta asamblea, que es la temporalidad de la memoria, y especialmente me centraré en la relación con el futuro. Después, la relación entre memoria colectiva e historia escrita. Y para terminar, si es que nos da tiempo, con la relación entre memoria colectiva y tradición oral y escrita. Esto intentaré dar como unas pinceladas teóricas y después lo buscaré aplicar en el Deuteronomio en general y en el texto de Deuteronomio 26 del 5 al 11. Como utilizaré este texto, quisiera presentar primero unas premisas, el texto en cuanto tal traducido, la estructura, el contexto literario y 3 características del texto que después utilizaré para la aplicación. El texto está traducido por mí con la intención de que sea lo más cercano al texto hebreo. Entonces el texto dice: y responderás y dirás delante del Señor tu Dios: mi padre era un arameo que vaga. Él bajó a Egipto y vivió como extranjero ahí con poca gente. Ahí se convirtió en una nación. Puse también la palabra pueblo porque el Deuteronomio se lo utiliza como sinónimo. Una nación, pero en realidad la palabra es goy. Una nación grande, poderosa y numerosa. Los egipcios nos hicieron daño, nos afligieron e impusieron sobre nosotros duros trabajos. Pedimos auxilio al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro cansancio y opresión, y nos sacó de Egipto con mano fuerte, brazo extendido, gran terror y con señales y prodigios.
y nos introdujo a este lugar y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Y ahora yo traigo las primicias de los frutos de la tierra, la que tú me diste. Y aquí añade la Biblia de los 70, repite una tierra que emana leche y miel, que veremos cómo este énfasis ayuda para una comprensión concreta. Los colocarás delante del Señor tu Dios y te inclinarás delante del Señor tu Dios y celebrarás debido a todo lo bueno que te da tu Dios. Y la Biblia de los 70 añade para ti, para tu casa paterna, el levita y el extranjero que habita en medio de ti. La manera en que estructuré este texto, pues en primer lugar, sí quisiera mencionar los versículos anteriores del 1 al 4, que ponen el contexto de esta anamnesis histórica, que es la ofrenda de las primicias. Después del versículo 5 al 10a, lo que voy a llamar anamnesis histórica, que voy a explicar más adelante, o credo histórico, y por último los versículos 10b al 11, la conclusión. Quisiera hacer notar algunos elementos de cómo dividí este texto que servirán más adelante para algunas aplicaciones. En primer lugar, llama la atención cómo el autor sagrado en la narrativa hace las elecciones pronominales cambiando de número, cosa que es común en el Deuteronomio. Entonces él inicia diciendo en segunda persona, tú responderás y dirás. Después cambia a la primera persona, mi padre era un arameo errante. Después cambia a la primera persona, pero del plural, nos hicieron, nos afligieron, nuestros padres, nuestra voz. Más adelante se coloca en la primera persona del singular, yo traigo las primicias, y también en la segunda persona del singular, tú me diste, Señor. Y termina también con la segunda persona del singular, te inclinarás delante del Señor. Además, también quisiera hacer énfasis en el modo en que cambia la acción, como los verbos cambian del futuro. En primer lugar, se inicia con un futuro, en el fondo también un imperativo. Se pasa a un pasado, bajó, vivió, convirtió. Se conserva en el pasado, nos hicieron daño, nos afligieron, impusieron sobre nosotros duros trabajos, para pasar al presente, yo traigo las primicias que tú me diste, y terminar con una acción otra vez al futuro o también como un imperativo. Colocarás, te inclinarás, celebrarás. Además, quisiera mencionar algunos elementos básicos del contexto literario. Pues en primer lugar, como sabemos, según la estructura basada en el contenido, este texto forma parte de la tercera parte del libro del Deuteronomio, el segundo discurso de Moisés. Y además, la mayoría de los autores bíblicos, desde Kruserman y Otto, consideran este texto parte del Código Deuteronómico, aunque discuten sobre si el Código Deuteronómico dura más, su extensión y cuáles son los capítulos que lo contienen, pero la mayoría lo colocan en el Código Deuteronómico. Y como sabemos, pues este código son las prescripciones básicas para conservar y asegurar la libertad cuando el pueblo de Israel puede entrar a la tierra de la promesa, esta libertad que ha logrado obtener gracias a la mano de Yahvé, liberándose de Egipto. Y por último, considerar que este texto está dentro de una descripción de un acto ritual que llamamos la ofrenda de las primicias, que tiene también en Éxodo, Levítico y Números hay esta misma mención de la ofrenda de las primicias. Y este acto ritual Israel lo tiene que realizar en la tierra cuando comience a cultivarla. Es decir, en el momento en que la tierra, el don de la tierra se hace efectivo al recoger las primicias y por lo tanto ofrecerlas a Yahvé. Y por último, 3 características del texto. En primer lugar, Von Rad considera este texto como un credo histórico. Él dice que este texto es una primitiva fórmula confesional monárquica, de hecho de las primeras, de tipo histórico salvífico. Sin embargo, esto es cuestionado especialmente por Granados, quien considera que más que un credo histórico, porque él menciona que faltan algunos eventos esenciales en este relato sobre los hechos
históricos salvíficos del pueblo de Israel, en concreto, por ejemplo, la Alianza del Sinaí, él dice que más que un credo histórico lo considera una anamnesis histórica o, en palabras de Kramer, una memoria histórica. Esto es lo que yo quisiera seguir, quisiera considerar este texto como anamnesis histórica o memoria histórica debido al acercamiento de memoria que quisiera hacer de este texto. Entonces, esta anamnesis histórica recuerda algunos hechos salvíficos y los pone en relación con la ofrenda que ahora se deposita. Y por último, otra característica del texto, pues como sabemos, el Deuteronomio ha sido comparado con los tratados de vasallaje del Próximo Oriente antiguo. Algunos, de una manera a veces un poco forzada, quieren encontrar todos los elementos del tratado de vasallaje como estructura incluso del libro del Deuteronomio. Yo la única idea que quisiera recoger de aquí es que los tratados de vasallaje tienen un prólogo histórico de los beneficios recibidos por el soberano. Y por lo tanto veo aquí cómo en términos generales en el Deuteronomio cuando se expone una ley, en este caso una ley cultural, pues se acompaña de los beneficios obtenidos por Yahvé y le da sentido a esta ley. Por lo tanto, la ley y la historia están ligadas. Entonces, bueno, ahora sí quisiera empezar con el marco teórico, que sería en primer lugar pues definir esta categoría de memoria colectiva. Para poderla definir es separado lo que es memoria de memoria colectiva, pues como sabemos últimamente los estudios sobre la memoria se han incrementado en varias disciplinas, desde la neurología, la psicología social, la sociología, incluso la historia, y esto hace difícil la definición de manera pues única y unívoca del concepto. Sin embargo, lo que haré es presentar cómo defino para esta ponencia la memoria y memoria colectiva. Para definir la memoria, tomé el diccionario de Moliner, que dice que la memoria es la capacidad mayor o menor para recordar, y recordar es retener las cosas en la mente o tener presente. Este es el énfasis que quisiera hacer. La memoria es tener presente, por lo tanto, la memoria visita el pasado, lo trae al presente a través del recuerdo. Los estudios sobre la memoria desde la perspectiva de la sociología han arrojado un concepto que es el concepto de memoria colectiva. Como sabemos, aquel que acuñó este concepto de memoria colectiva fue Maurice Halbach, quien es un psicólogo y sociólogo francés, quien desde la escuela durkheimiana lee el concepto de memoria desde una perspectiva social. Él lo que dice es que se puede hablar de memoria colectiva cuando se evoca un acontecimiento que ocupa un lugar en la vida de un grupo, de nuestro grupo. Hemos considerado, o que consideramos todavía hoy al recordarlo, desde el punto de vista de este grupo. Aquí quisiera resaltar dos elementos, como la memoria colectiva pues se encuentra enmarcada, él va a llamar marco social, en la vida de un grupo. Y en segundo lugar, él menciona cómo se interpreta este recuerdo, esta memoria, desde un punto de vista específico, que es el punto de vista de este grupo. De ahí surge la idea de que para él, pues él presenta una noción de memoria dentro de un marco social. Como vemos, el contexto en el que él realiza sus estudios, pues los marcos sociales más importantes son la familia, la religión y la clase social. Y además, él considera que los marcos sociales muestran las necesidades, los valores y la visión del mundo de un grupo, y estos dan sentido a las rememoraciones individuales. Esto sería el punto de vista del grupo. Ahora bien, uno de los elementos que más han sido criticados sobre su presentación del concepto de memoria colectiva es el hecho de que para él las memorias individuales están siempre enmarcadas socialmente. Entonces, para él, pues no existe en cuanto tal una memoria individual, sino solamente esta memoria que al contacto con el grupo uno comprende este recuerdo y le da sentido a este recuerdo. Se entiende porque él pues es de esta escuela durkheimiana.
Ahora, este concepto de memoria colectiva durante el siglo pasado y este siglo ha sido retomado en varias disciplinas. Una persona, un autor que retoma este concepto es Elizabeth Jellin, y me gustaría también que veamos cómo este concepto se va evolucionando. Elizabeth Jellin escribe en el 2002 un libro sobre los trabajos de la memoria. Ella es una socióloga argentina, y entonces ella aplica los estudios de memorias en un contexto sociopolítico. Lo que ella dice es que lo colectivo de las memorias, y ya aquí vemos una diferencia con Hal Bax, en donde al mencionar lo colectivo de las memorias está afirmando que hay algo no colectivo de las memorias. Ella habla del entretejido de tradiciones y memorias individuales en diálogo con otros, es decir, ahí entra el aspecto social, en estado de flujo constante con alguna organización social. Ella, en lugar de marco social, habla de organización social, y con alguna estructura dada por códigos culturales compartidos. En lugar del punto de vista, habla de los códigos culturales compartidos. Ahora, estos estudios también han sido aplicados en la Biblia. Una representante de ello es Esther Miquel, que en el 2011 aplica no solamente el concepto de memoria colectiva, sino otros conceptos desde las ciencias sociales, tanto desde la sociología como de la psicología social, al Nuevo Testamento. Entonces ella habla también de la memoria colectiva y la define de esta manera. Es una parte o dimensión de la memoria individual. Otra vez vemos cómo se afirma la existencia de la memoria individual, que surge y se mantiene por el intercambio comunicativo entre los miembros de un grupo de pertenencia. Ella se deja influenciar más bien por Tagfel, que es el psicólogo social, que él presenta su teoría sobre la identidad social, que es tal cual así se llama teoría de la identidad de Tagfel, y esta terminología es más de Tagfel, grupo de pertenencia, y cada grupo engendra su propia memoria colectiva que, al ser compartida por todos los miembros, contribuye a la creación de una identidad social también compartida. Entonces, bueno, antes de terminar de presentar esta definición y ver cómo podemos aplicarlo a nuestro texto bíblico, es la categoría de olvido. Así como se presenta la capacidad de recordar, también se presenta la capacidad de olvidar como contraparte de la memoria. Ahora bien, ¿a qué me refiero con olvido? No me refiero al sentido de la incapacidad de recordar, sino más bien a una fuerza activa y positiva que silencia, la cual impide el persistente retorno del pasado y su dominio sobre el presente. Cuando nosotros vemos una fuerza activa y positiva que silencia, nos podemos preguntar, pues, ¿cuáles son los motivos por el cual se olvida algo? Que en el fondo no es solamente dejar atrás, sino que voluntariamente querer olvidar. Sobre los motivos se han mencionado muchas opciones, sobre todo pues desde la perspectiva sociopolítica. Se habla de olvidar para no hacerse responsables del pasado, o para olvidar por el peso de la culpa del pasado, o para olvidar con una intención política, entre otras. Yo lo que quisiera retomar es lo que dice la Capra, en donde él menciona que la narrativa no ayuda a cambiar el pasado, o sea, a quitar, eliminar algunos elementos voluntariamente a través de una dudosa reescritura de la historia, sino a elaborarlo de una manera que abra a futuros posibles. Por lo tanto, yo retomaré el motivo, que sería olvidar lo que no explica el presente y lo que no abre al futuro. Para terminar esta parte de definición, quisiera retomar un texto sobre Félix García López, en donde conjuga todos estos elementos que hemos mencionado. El contexto de este texto es, él habla sobre el exilio, y cómo el exilio pudo haber sido el olvido colectivo. Y lo que él dice es que en el mundo antiguo la deportación significaba el final de una identidad colectiva. Con la pérdida de la patria desaparecían los escenarios de recuerdo y existía el riesgo de que los deportados se disolvieran en un nuevo ambiente, como ocurrió con tantas etnias. Excepcionalmente, los judíos escaparon a esta regla general, resistiéndose al olvido de su pasado y construyendo una nueva identidad. El ocaso de una etnia no suele ser un hecho de extinción física, sino más bien el olvido colectivo. Recordar es una condición sine qua non para la supervivencia. En el caso de los judíos,
La memoria constituye un rasgo central y único de su identidad, un elemento clave de su religión y de su existencia. Como conclusión de esta primera parte, quisiera decir que la memoria individual de los miembros del pueblo de Israel encuentra en, como llamaría Halbach, un marco social, su familia, raza, su religión y en algunas ocasiones en su nación, un marco social que engendra una memoria colectiva. Esta memoria colectiva compartida, como dice Miquel, va configurando la identidad del grupo del pueblo de Israel. Y por último, este pueblo de Israel conserva en su memoria colectiva lo que selecciona, enlazando, elaborando y silenciando, o utilizando la terminología olvidando, distintos contenidos de acuerdo con la imagen que ellos como grupo se esfuerzan en darse a sí mismos y buscan encarnar en el presente y que les abre a un horizonte de futuro. En concreto, el libro del Deuteronomio se ha considerado uno de los documentos bíblicos más importantes en lo referente a la identidad hebreo-judía. De esta manera lo describe García López. Los israelitas que viven conforme a las enseñanzas de este libro del Deuteronomio nunca olvidarán de dónde vienen, quiénes son y quiénes serán. Con esto conecto directamente con el segundo punto sobre la temporalidad de la memoria. Para poder hablar de la temporalidad de la memoria, quisiera hablar de tres maneras de concebir el tiempo. En primer lugar, la perspectiva lineal, en donde el pasado, el presente y el futuro se ordenan de manera cronológica, siguiendo un tiempo físico o astronómico. Esta perspectiva no la vamos a considerar. En segundo lugar, tenemos una perspectiva de anamnesis. Esa es la manera que yo la quise llamar, tomando el término desde Aristóteles. Y la relación entre el pasado, el presente y el futuro es distinta que la perspectiva lineal. En este caso, el presente contiene y construye la experiencia pasada, y el presente abre horizontes del futuro, y el futuro marca lo que interesa en el presente. La manera en que Jelen lo define es de esta manera: el pasado que se rememora y se olvida es activado en un presente y en función de expectativas futuras. Por último, la perspectiva mítico-ritual. En esta perspectiva vemos el tiempo también pasado y presente en relación, y en esta relación el tiempo mítico pues nos remite permanentemente a través pues, de rituales y repeticiones a un momento fundacional. Entonces nos vamos a centrar en la perspectiva de anamnesis y en la perspectiva mítico-ritual. En cuanto a la perspectiva de anamnesis, me gustaría hacer notar ya desde el texto bíblico cómo en Deuteronomio 26, 5 al 11, con el cambio de temporalidad verbal, vemos cómo se hace énfasis. En primer lugar, se abren horizontes de futuro, se recuerda el pasado, para entonces traerlo al presente y volver a abrir al futuro. Entonces vemos en este mismo texto cómo a través de la elección verbal, la misma memoria nos va haciendo ver cómo se relaciona con estos tres tiempos. Ahora, quisiera hacer una mención sobre el presente. En el texto, desde el versículo 3, que no lo tengo aquí, pero ustedes lo pueden leer en su Biblia, se hace una referencia al presente. El texto dice hoy, o traducido literalmente este día, porque en hebreo está Yamim Hemen, Ha-Hemen, perdón, declaro ante el Señor. Por lo tanto, ahí hay una primera referencia al presente. Y después tenemos una segunda referencia al presente en el versículo 10, que está subrayado, con el adverbio temporal ahora. Entonces, de esta manera, pues se sitúa la narración en el presente, pero a la vez se hace un recuerdo del pasado en esta anamnesis histórica. Esta mención del adverbio temporal hoy es un rasgo característico del Deuteronomio, porque el autor sagrado está interesado en hacer la ley actual, es decir, subraya con insistencia la voluntad de una actualización tanto de la ley como de la historia. Entonces, la ley, pues para el Deuteronomio es una decisión para el presente, para el hoy.
Además, en el caso específico de Deuteronomio 26, 1 al 11, con el uso del adverbio temporal hoy, se actualiza el presente de la entrada de la tierra. Y esto nos recuerda que cuando este texto está situado antes de entrar en la tierra de la promesa, cuando en la tierra de la promesa se dice hoy o ahora, de esta manera se declara solemnemente que ahora sí se ha entrado a la tierra porque se tienen en las propias manos los frutos de la fecundidad que la tierra ha producido. Después vemos la relación con el pasado. En cuanto a la relación con el pasado, Halifax define la memoria como la memoria viviente de lo vivido. Es decir, el pasado se trae al presente para seguirlo viviendo. Además, Koselleck también llegará a decir que el pasado presente, que la memoria es un pasado presente, cuyos acontecimientos han sido incorporados y por lo tanto pueden ser recordados. Ahora, aquí Jelling hace una anotación. Ella considera que la memoria colectiva puede quedarse pasiva en archivos o en documentos solo cuando es activada o evocada por un sujeto o por el grupo, entonces sí la memoria colectiva no queda muerta en el pasado, sino que da sentido al presente. Esto es interesante en el texto del Deuteronomio en general. El Deuteronomio, como sabemos, desde los estudios de la formación del libro, desde comienzos del siglo XIX con Goethe hasta nuestros días, con algunas discusiones sobre el contenido y la extensión del Deuteronomio primitivo, que es el código deuteronómico, se concluye que este código deuteronómico o deuteronomio primitivo es aquel libro de la ley hallado en el templo en la época de Josías. Por lo tanto, desde la perspectiva de los estudios de memoria, se puede pensar que más que encontrar un libro perdido, se hizo memoria de un libro olvidado. En este sentido, se activó, se evocó la memoria y entonces se vuelve a ser presente y no queda muerta en el pasado, sino que da sentido al presente. Ahora, lo que más me gustaría centrarme es la relación con el futuro por el tema de esta asamblea. Desde los estudios de memoria, las experiencias que se recuerdan están moldeadas por el horizonte de las expectativas futuras. Ya lo dijimos incluso con el olvido. Se olvida aquello que no me permite abrirme a las expectativas futuras. Koselleck lo dice de esta manera: la expectativa es futuro hecho presente, ya que apunta a lo que se descubrirá. ¿Cómo podemos ver en este texto de Deuteronomio 26, del 1 al 11 o del 5 al 11, en esta anamnesis, cómo podemos ver esta relación con el futuro? En primer lugar, si nos situamos en el contexto mismo del texto, es decir, el contexto es el discurso de Moisés previo a la entrada de la promesa. En este contexto vemos cómo este discurso pronunciado por Moisés tiene su sentido en la promesa de que tendrán una tierra, que esta tierra va a poder ser cultivada y que este cultivo va a poder ser ofrecido a Dios en acción de gracias por el don recibido de la tierra. Entonces, desde esta perspectiva, la memoria de los acontecimientos, es decir, el padre que vaga, la salida de Egipto, etcétera, se hacen en función al futuro del pueblo en la tierra de la promesa. En este texto de Deuteronomio 26, del 1 al 11, se va a conmemorar en el acto ritual de la ofrenda de las primicias. Por lo tanto, el pasado negativo del padre arameo que vaga, el pueblo afligido y sometido a duros trabajos, por la intervención de Dios ha sido liberado y se le presenta un futuro de esperanza en la tierra de la promesa. En segundo lugar, me gustaría situarme en el contexto en donde este texto es activado o evocado en el reinado de Josías. Como sabemos, en este tiempo el reino del norte ya había sido invadido por Asiria y el reino del sur también tenía este peligro de que Asiria pudiera quitarle su tierra de la promesa
y por lo tanto quedarse sin tierra. Por lo tanto, el pueblo debe recordar que esta tierra es don, y la anamnesis histórica le hace recordar este hecho, que la tierra es don. Y que sin obediencia a la ley, cayendo en idolatría y en la infidelidad, puede perder la tierra, como lo hizo el reino del norte, y regresar a la aflicción de Egipto y a los duros trabajos. Por lo tanto, debe recordar su pasado para realizar el culto en el presente en vistas a un futuro en el que Dios le mantenga la tierra y les ofrezca los dones para el futuro. Y en tercer lugar, me gustaría situarme en la época post-exílica. Como todos sabemos, ahí se sitúa la definitiva redacción del Deuteronomio. En esta época, pues las tradiciones, la memoria, fue reescrita, sistematizada y reelaborada en una síntesis nueva que debe dar respuesta al exilio y al fracaso de la monarquía. Por lo tanto, el pueblo deportado recuerda el pasado, esta anamnesis histórica, no solamente de la historia, sino también del culto en el templo, porque ahora tampoco tiene templo. Y entonces recuerdan a una comunidad, esta anamnesis histórica recuerda a esta comunidad que nuevamente está relegada fuera de la tierra de la promesa, le recuerda en su pasado la fidelidad de Dios, que actuó con mano fuerte, con brazo extendido, con gran terror, con señales y prodigios, y confía que esto le abrirá ahora horizontes esperanzadores. El pueblo volverá a la tierra, recogerá los frutos de la misma y los podrá ofrecer a Dios en su templo. Dios volverá a ser fiel a sus promesas. Obviamente, estas tres relaciones temporales, los tres tiempos, pasado, presente y futuro, desde esta perspectiva son inseparables, ¿no? Sin memoria del pasado no es posible comprender el presente ni proyectar el futuro. Y a su vez se interpreta y se juzga el presente desde los intereses futuros, y estas dos instancias condicionan la rememoración selectiva, o sea, lo que se olvide y lo que no del pasado. Me gustaría mencionar también la reinterpretación. Para Hallbacks, el pasado que se hace presente a través de la memoria se incorpora siempre de una manera dinámica. Para Hallbacks, el recuerdo es una reconstrucción del pasado. Me gustaría también añadir una idea de Motzkin, que es un sociólogo judío contemporáneo, que él habla sobre las memorias, la memoria común del holocausto de los judíos. Y ahí él menciona que estas memorias no son de aquellos que lo vivieron, sino de los que lo recuerdan. Y por lo tanto, para él, la memoria no es el evento, sino los efectos del evento. Por lo tanto, en este caso, la memoria no son los eventos históricos, sino sobre todo los efectos de estos eventos. Y el efecto principal en este caso es el don de la tierra, y este don de la tierra conmemorado a través de esta ofrenda de las primicias. Por lo tanto, la memoria colectiva está sometida a una continua reinterpretación, adecuándose a las nuevas condiciones. Por último, me gustaría mencionar el tiempo mítico o ritual. Como dijimos, este tiempo mítico remite permanentemente a través de rituales y repeticiones a un momento fundacional. Ricoeur habla de esta necesidad de las fiestas, de los ritos y de las celebraciones en relación a la memoria. Él dice que la memoria colectiva solo consiste en el conjunto de huellas dejadas por los acontecimientos que han afectado el curso de la historia de los grupos implicados, que tienen la capacidad de poner en escena estos recuerdos, ya sea de manera expresiva o performativa, con motivo de las fiestas, los ritos y las celebraciones públicas. De esta manera vemos cómo los rituales y lo mítico son claves de activación, siguiendo esta idea de Jelling de las memorias. Y aquí la importancia de conmemorar. En el caso de este texto nos es fácil darnos cuenta que esta anamnesis histórica, colocada en el contexto de un acto litúrgico o ritual, pues está dentro del contexto de un tiempo ritual de conmemoración.
De esta manera, a través de la ofrenda de las primicias, el israelita conmemora el don de la tierra. Y por eso vemos el énfasis de la Biblia en los 70 de recordar que esta tierra es una tierra que emana leche y miel, una tierra de cultivo y de ganado, que le da sustento, le da los bienes que requiere para vivir. Esta tierra ha sido recibida como don y por lo tanto hay que conmemorarla trayendo las ofrendas de las primicias. Para terminar este apartado, quisiera mencionar algunas conclusiones. En primer lugar, el pueblo de Israel recuerda las acciones salvíficas de Yahvé plasmadas en la memoria colectiva. No las recuerda simplemente para contar unas hazañas pasadas de sus antepasados, sino que las recuerda para actualizarlas en el presente. En tercer lugar, este recuerdo lanza al pueblo a un futuro de confianza en Yahvé, quien en otras circunstancias volverá a actuar como lo hizo en el pasado. Y esto especialmente lo hace en el culto, en el tiempo mítico o ritual a través de la conmemoración. El siguiente apartado es la relación entre la memoria colectiva y la historia escrita. Quisiera hacer como una comparación entre cómo acercarse a un texto desde la perspectiva de memoria y desde la perspectiva de historia. Antes de acercarme a estas reflexiones, quisiera decir que mi intención no es contraponer la perspectiva de memoria y la perspectiva de historia, sino de arrojar luz para ver cómo se puede uno acercar a un texto desde la perspectiva de memoria. Y también yo tomé el concepto clásico tradicional de historia, como ya nos mencionó el padre Lugo, pues la historia como disciplina también ha sido influenciada por las ciencias sociales, la antropología, la sociología, la psicología, etc. E incluso este concepto de memoria ha influenciado en la historia. Sin embargo, quisiera tomar el concepto tradicional de historia. Entonces, en primer lugar, la memoria colectiva y la historia tienen una diferencia en cuanto a su relación con el pasado. La historia lo que hace es que busca un conocimiento científico del pasado, la comprensión e interpretación del pasado, pero deja el pasado en el pasado. Como ya lo hemos mencionado en la temporalidad de la memoria, en lugar de dejar en el pasado, trata de mantener el pasado en el presente al reactivar. Y por lo tanto, permite volver a vivir el pasado y se convierte en un instrumento para interrogar el presente. El pasado obviamente se convierte en un instrumento. ¿Cómo vemos esto aplicado en el Deuteronomio? A lo largo de todo el Deuteronomio vemos de una manera programática y continua el uso de dos verbos, recordar y escuchar. Estos dos verbos sirven en primer lugar para recordar el pasado, pero para escuchar, obedecer en el presente. Y entonces se vincula la memoria de un fundamento histórico, recordar, con la ley, escuchar, obedecer, con la intención pues, de construir esta identidad del pueblo, como vimos, como lo menciona García López. Otra diferencia entre la memoria y la historia son las fuentes. La historia trabaja con documentos, como sabemos. Sin embargo, la memoria trabaja más bien con testigos y testimonios. En el caso del Deuteronomio, si nosotros leemos el texto desde una perspectiva sincrónica, quien está hablando es Moisés. De hecho, desde el primer versículo del libro del Deuteronomio se dice: estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel al otro lado del Jordán. Entonces, ¿cuál es la autoridad del texto del Deuteronomio? El testimonio mismo de Moisés. Se ha llegado incluso a considerar el Deuteronomio como un testamento de Moisés y como género literario, pues el discurso programático en los umbrales de la tierra de la promesa antes de morir. De hecho, en el Deuteronomio se utiliza la palabra hebrea edot, que se traduce normalmente por instrucción, pero esta palabra hebrea también se puede traducir por testimonio. Por lo tanto, si tomamos el texto de Deuteronomio 4:45, vemos cómo se dice que estos son los edot, los testimonios que Moisés comunicó a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, la fuente de este texto es un testigo, es un testimonio. Y vemos también en nuestro texto de Deuteronomio 5-11, cuando se utiliza el verbo responder, responderás, tiene también el sentido de testificar o de hacer una declaración solemne. Entonces, antes de presentar tu ofrenda, tu testimonia, haz una declaración solemne
recordando, haciendo esta anamnesis de los hechos salvíficos que Dios ha realizado en bien de ti y por lo tanto en bien de todo el pueblo. Entonces, el israelita que presenta los frutos de la tierra testifica o da testimonio de dónde vienen estos frutos. ¿Quién les ha dado esta tierra que produce los frutos? Además de ello, tienen una diferencia en el conocimiento de los hechos. La historia busca un conocimiento objetivo y crítico de los hechos. Sin embargo, la memoria es más bien afectiva, emotiva y está abierta a transformaciones de donde surgen diversas tradiciones. Podríamos, ahora no hay tiempo, pero se podría comparar las distintas tradiciones que hablan de una anamnesis histórica similar a esta, de Deuteronomio, de Josué, de los Salmos, de Jeremías, y vemos cómo se utilizan los mismos hechos con distintas palabras y con distinto énfasis. Ahora, para ejemplificar cómo la memoria, siendo afectiva y emotiva, nos ayuda, esta perspectiva de memoria nos ayuda a acercarnos al texto, quisiera hacer notar del texto de Deuteronomio 26, 5 al 11, algunos elementos. Por ejemplo, vemos el uso de adjetivos, una nación grande, poderosa y numerosa. También de la experiencia de Egipto, nuestra aflicción, nuestro cansancio, la mano fuerte, el brazo extendido, el gran terror, en la manera en que actúa Yahvé para sacar a Egipto. Además, se relata una vivencia con connotaciones afectivas y emotivas. Nos hicieron daño, nos afligieron, o más adelante nuestra aflicción, nuestro cansancio, nuestra opresión. Y por último, la conclusión que da aquel que debe celebrar es debido a todo lo bueno que te da tu Dios. Por lo tanto, es un testimonio afectivo de la acción de Dios, no solamente de hechos concretos históricos que sucedieron en el pasado. La otra diferencia es la continuidad, esto lo menciona Halifax. Él dice que la historia hace divisiones simples del pasado, hace divisiones simples marcados por periodos independientes y hace énfasis en que cada periodo es distinto al anterior y que por eso se marcan los periodos. En cambio, la memoria es una corriente de pensamiento continua. ¿Cómo lo vemos en este texto? Pues lo vemos en la unión que hace aquel que está recitando la anamnesis con la conexión de la generación anterior. Menciona mi padre, que obviamente sabemos que no puede ser su padre directo porque pues, se considera que pudo haber sido, está mencionando a Jacob, entonces su padre, pero aunque no es directamente su padre, lo considera continuamente como parte de su genealogía. Después se presenta nosotros como la generación del Éxodo y después se conecta con el presente y se amplía a toda la casa paterna, es decir, a toda la descendencia. Por lo tanto, hay un hilo conductor que une a todas las generaciones. Estas generaciones serían, en el fondo, todo Israel, como lo dice Deuteronomio, pues para manifestar esta continuidad y esta unidad entre las generaciones. Esto nos conecta directamente a la última relación entre la memoria y la historia, que son las similitudes y las diferencias. La historia enfatiza los periodos marcados por eventos que generan diferencia. En cambio, la memoria, como su intención es hacer ver la continuidad de esta memoria que se comparte, coloca en primer plano las similitudes del grupo. De esta manera engendra una identidad colectiva, una identidad social. Esto, ¿cuál sería, digamos, como la línea conductora de este texto o la similitud de este texto? Sería la fidelidad de Dios y su acción salvífica. El hilo conductor, pues, son las bendiciones de Dios que pasan desde la época patriarcal, la liberación de Egipto y el don de la tierra conmemorado en el acto ritual de las primicias. Como conclusión de este apartado, pues en primer lugar, pues se puede considerar Deuteronomio 26, 5 al 11 como un texto de memoria que busca mantener el pasado en el presente al reactivarlo. En segundo lugar, su fuente es la declaración solemne del israelita fiel que presenta las primicias, es decir, un testimonio. En tercer lugar, recuerda los hechos de manera afectiva y emotiva. Y en cuarto lugar, presenta la descripción de las acciones de Yahvé de manera continua, enfatizando en la similitud más que en las diferencias
uniendo las distintas generaciones, considerándolas un todo. Me parece que ya no tenemos tiempo, pero bueno, en la relación entre memoria colectiva y tradición oral, pues lo puedo entregar en mi artículo y lo pueden leer, porque me gustaría llegar a las conclusiones o termino, ¿cómo le hago? Tienes unos minutos todavía, Thais, si gustas. Bueno, es simplemente pues una mención que puede ser enriquecedora de cómo pues hay una relación también entre la memoria colectiva y la tradición oral y escrita. Voy a decir pues dos ideas muy sencillas, pero para abrir un poco el horizonte, pues obviamente la memoria colectiva se tiene que transmitir, se transmite a través de la tradición oral, como sabemos en la antigüedad, más la oralidad apoyada posteriormente en la escritura, pero siempre en función de la oralidad. Y esta tradición oral tiene la función de transmitir ideas, conocimientos, percepciones y valores, que sería el punto de vista que vimos con Hal Bax, de una generación a otra. Por lo tanto, la memoria colectiva, ¿en dónde es depositada? Pues en la tradición oral y escrita, y se confía en su capacidad reproductora. ¿Cómo vemos esto en el Deuteronomio? Pues Deuteronomio 31 del 9 al 13 dice que Moisés escribió la Torá y mandó leerla periódicamente ante todo Israel. De esta manera pues se conecta la muerte de Moisés con el origen de la Torá escrita. ¿Cómo se guiará Israel en Canaán y el resto de su historia si no tiene a Moisés? Pues con la Torá. Y entonces en la Torá Moisés traza las directrices fundamentales que deben guiar a la vida de Israel al otro lado del Jordán. Deuteronomio 1:5 dice, al otro lado del Jordán, Moisés comenzó a exponer con el verbo ba'ar esta ley diciendo. Entonces Moisés se presenta aquí como un escriba, quien hace como una primera copia de la enseñanza, de esta tradición oral y escrita. El verbo ba'ar normalmente se traduce por exponer, pero no se puede separar de la idea de escribir o grabar. Por lo tanto, Moisés aparece como si estuviera grabando sus enseñanzas. Es un escriba y maestro que enseña a los israelitas el camino que conduce a la vida y el recuerdo de su memoria. Entonces, bueno, pues mi conclusión es que Deuteronomio 26:5 al 11 se puede considerar un texto de memoria colectiva que recuerda las acciones salvíficas de Yahvé en el pasado, actualizadas en el presente, conmemoradas en el acto ritual de la ofrenda de las primicias, que abre horizontes esperanzadores para el futuro, tanto al poseer y cultivar la tierra, es decir, ya poseyendo la tierra de la promesa, al verla amenazada en el tiempo de Josías por el enemigo, como al verla perdida por el destierro. Muchas gracias. Muy bien, Thais, muchas gracias por esta brillante exposición. Gracias por compartirnos estos conocimientos, estas reflexiones, estos acercamientos. Entonces abrimos los micrófonos ahora para quien guste preguntar, comentar una cosa sobre esta reciente exposición que ha hecho Thais. Adelante, quien guste, puede abrir sus micrófonos. Bueno, pues yo ya otra vez, Connie, ya lo abrí yo. Y eso que soy amateur. Ay, Thais, no sabes qué luz me acabas de dar. Y te explico. En países, o bueno, en ciudades como por ejemplo, como la que yo vivo, Houston, que somos policulturales, que hay gente de todo el mundo, es dificilísimo hablar, por ejemplo, de cultura colectiva, de memoria histórica, de todo este tipo de cosas, porque se confunde. La gente se confunde por los valores materiales del momento, lo que dice la media. Entonces, cuando, por ejemplo, personas como yo soy directora espiritual y trabajo como facilitadora en la arquidiócesis de aquí, nos toca dar cursos, muchas veces los tengo que dar en inglés, muchas veces en español. Es muy
complicado porque a lo que podemos llegar es a conceptos como, por ejemplo, inculturización, aculturización, por ahí están hablando de enculturización, pero finalmente se pierde toda esa memoria histórica, se pierde toda esa tradición y entonces la gente está perdida. Y es como, bueno, a ver, ¿de dónde me agarro? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis valores? Todo este planteamiento que tú acabas de hacer, a mí me ha dado muchísima luz en el sentido de este juego que haces tú, de lo que es la memoria colectiva y el olvido, y cómo podemos tomar, por ejemplo, textos como el que tú estudiaste para dar luz en este sentido. De verdad, no te puedes hacer una idea lo valioso que puede ser para personas que estamos en un contexto como el mío. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias, María. Y me haces pensar, pues, justo esa frase que hace Félix García López, que retomé, que puede ser para ustedes también un aliciente de cómo, pues, el pueblo de Israel se encontraba en esa situación, en el destierro, en la situación en la que se encuentran ustedes, ¿no? Porque en Babilonia, pues, se encontraba en contacto justo con distintas identidades, memorias, vivencias, historias. Y pues esto me pareció muy interesante ver cómo el pueblo de Israel, lo importante que es para ellos la memoria, el recordar, y que gracias a esta memoria, al no olvido, pues entonces el pueblo no solamente sale con una identidad como dispersa, sino fortalecida, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es un contexto actual que ustedes viven, que pueden verse reflejados en el texto bíblico en esta época histórica, pues del pueblo de Israel en la diáspora, perdón, en el exilio a Babilonia. Gracias. Gracias. Tenemos otra mano levantada. Ahí soy el padre, ahí soy el padre. Ay, no escucho. No te escuchamos, padre. ¿Tienes tu teléfono, eso? Sí. Thais, gracias por el tema. Creo que aquí en Papantla estamos abordando el asunto de cómo leer esta memoria histórica en los pueblos originarios. Papantla tiene pueblos totonacas, es una gran mayoría de la diócesis que tiene esta población, y otra parte de náhuatl y un poquito de los ñañú o otomíes, ¿verdad? Y entonces estos pueblos sí tienen memoria histórica, sobre todo en esta parte que tan importante que mencionabas, como la tradición oral confirma esta memoria y la traen al presente, porque hay una serie de ritos propios de los pueblos originarios que manifiestan esa memoria del pasado. Y creo yo que a nivel de pastoral, a nivel de atención pastoral a estos pueblos, tenemos una deuda histórica. Al menos así lo sentimos aquí, porque han aportado sus danzas, sus signos, sus símbolos, y creo que compagina muy bien con esta visión que nos has compartido acerca de la lectura del libro del Deuteronomio, que más que historia es un memorial de un pueblo que sale de la esclavitud, que va en búsqueda de una promesa, de una tierra que emana leche y miel, y como en el ritual que hace al presentar la ofrenda, refuerzan ese sentido de su identidad, de su pertenencia a Dios, de su dependencia absoluta de Dios. Y creo que dentro de la pastoral indígena encuadra muy bien esta perspectiva para promover la pastoral bíblica en los pueblos originarios, como reconstruyendo también su historia, fortalecer su identidad y profundizar en sus rituales, que creo que es una carencia que tenemos aquí, que no hemos profundizado en estos ritos a la luz de la revelación contenida en la Escritura. En este sentido, agradezco, Thais, tu exposición, que para mí ha sido muy enriquecedora. Muchas gracias y el Padre Dios te bendiga, Thais.
Gracias, padre. Y yo le diría también, la información que yo tomé, la tomé desde la sociología. Quizá usted puede enriquecerse de la manera en que los indígenas han ido descubriendo su propia memoria para sacar principios de cómo acercarse a los textos bíblicos desde la memoria, pero aprendiendo de cuáles han sido los elementos, como yo mencioné, ¿no? Que la memoria tiene relación con el pasado, cuáles son sus fuentes, es más bien emotiva y afectiva, como que estos son 5 elementos y que yo di unas pinceladas de un libro y unos textos, pero creo que puede ser muy enriquecedor. ¿Cómo le han hecho los indígenas para retomar sus memorias, para tomar sus principios metodológicos y aplicar esos principios al estudio de los textos bíblicos? Creo que puede ser enriquecedor. Gracias. Tenemos también la participación de Marco Antonio Díaz. Buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. El evento de hoy, esta asamblea, pues para estos grandes maestros de la Sagrada Escritura, puede ser un acontecimiento histórico, ¿no? 33 asamblea, bla, bla, bla. Para otros, para mí, es la primera vez que participo. No solamente es algo de historia, también es algo que va a llegar a la memoria con esto que nos hablabas de un acontecimiento emotivo, afectivo, bla, bla, bla. Pero también yo creo que estamos en esto mismo, podemos agregar, o no sé dónde quedaría el concepto cultura. Ahorita ya se identificó, ¿no? Alguien hablaba, María Tavera, hablaba de una realidad policultural. Estamos hablando en la Ciudad de México y en mi diócesis de pequeñas subculturas. Hablamos también de culturas urbanas. ¿Cómo embonar, ¿no? Y también hay una cultura semita muy fuerte. Somos herederos de esta cultura o de estas memorias culturales. ¿Dónde embonaría el concepto cultura en esta dinámica, pues, de entregar las primicias, de hacer historia y de la historia no dejarla así como acontecimientos aislados y claramente separados, sino como memorias? Gracias. Muchas gracias. Primero tomo lo primero que decías de cómo comparaste, ¿no? Para algunos es historia, la 33 asamblea, para otros puede ser memoria, como una vivencia, una experiencia. Ahí es donde, por ejemplo, lo tomo como ejemplo de cómo yo no quería contraponer historia y memoria, sino que cada uno tiene su sitio. Sin embargo, creo que nuestro acercamiento a los textos en una de las partes suele enfatizar el contexto histórico y no tenemos un momento metodológico para acercarnos al texto desde memoria. Entonces, pues es simple tomar tu diferenciación. Ay, ¿yo soy la que se bloqueó o él? ¿A mí me escuchan? Ah, tú, bueno, ya me quedé pasmada. Estamos bien. Y sobre el tema de cultura, si el padre Raúl Lugo, que para mí lo tengo en su altísima estima, digo que lo subestimó porque no sabía cómo responder, yo tampoco sabría responder sobre cultura. Creo que habría que analizar el concepto desde una perspectiva de la sociología. Yo el que más he estudiado es más bien el concepto de identidad colectiva, identidad social. Y también ahí, pues sí puede arrojar luz para decir cómo esta memoria colectiva va compartida por varias personas, va configurando una identidad social, una identidad de grupo. Y esta identidad de grupo es lo que a través de, primero, la categorización de esta identidad, qué categorías tenemos como grupo, después la diferenciación con los otros grupos, va logrando una propia identidad. Entonces, pues ese es el concepto que yo conozco más y ese se puede profundizar, sobre todo, como les decía, en la teoría de la identidad social de Tafel, y él habla como de diversas fases para que la identidad social sea constituida. Y arroja también mucha luz para comprender pues las distintas identidades de grupo que hay, ¿no? Entonces, pues bueno, te lo digo como, no te puedo responder sobre cultura, pero sí sobre identidad social, si te sirve.
Gracias, Thais. Ahora tenemos ahí a Ricardo Aguilar. Por favor, adelante. ¿Qué tal, Thais? Muchas felicidades. Gracias, qué Bien, gusto. pues da mucho gusto que una exalumna esté ahora en cátedra. Perfecto. Bueno, pues primero que nada felicitarte por tu exposición, muy bien hecha, y que me da mucho gusto que hayas utilizado este enfoque de contextual, ¿verdad? De estos especialistas, de quienes se puede tomar muchos elementos para conocer mejor los contextos, el surgimiento de la identidad social dentro del pueblo de Israel, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Han servido mucho estas áreas de las disciplinas contextuales. Sin embargo, fíjate, me gustaría que nos platicaras un poco sobre, ya ves tú que en el tiempos de Cristo tenemos diversidad de grupos dentro de Israel, ¿verdad? Algunos dan una excesiva relevancia o importancia a la llamada Torah oral y hay otros que no. Entonces, obviamente, para que haya surgido esa diferencia, se necesitó un marco histórico en la diversidad de comprensión de los textos sagrados. ¿Cómo crees tú que se dieron estos factores de diferenciación en la interpretación de la memoria de Israel? Sobre todo, por ejemplo, el concepto de Torah oral y el concepto de solo la Torah escrita como relevantes o importantes para Israel. Pensemos, por ejemplo, fariseos, saduceos, etcétera. ¿Cómo es que llegaron a esas diferencias en su enfoque de la Torah? Pues en sí, sobre las diferencias del enfoque de la Torah no sabría responder. Sin embargo, lo que sí considero que arroja luz estos estudios sobre memoria es el hecho de que la memoria es porque su fuente son testimonios y porque es afectiva, emotiva, está abierta a transformaciones y por lo tanto engendra diversas tradiciones. Entonces eso a mí en personal me arrojó luz para comprender pues las distintas tradiciones que hay en la Biblia y que entonces son como varias memorias, no sé cómo decirle, como este corriente, flujo constante de memorias que se van entrelazando, ¿no? Entonces, creo yo que quizá visto desde una perspectiva actual, viendo el pasado y generalizando, podemos decir es una sola memoria. Sin embargo, traicionamos el concepto de memoria, que permite y está abierto a como esta diversidad, que no porque sea diverso es contrastante, sino que parte de un testimonio, parte de una realidad más afectiva y emotiva y por lo tanto está abierta a transformaciones. Pues es lo que podría responder. Bien, muchas gracias. Felicidades nuevamente. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Ahí está Lugo. Sí, bueno, además de agradecerle mucho a Thais por la presentación, ahí se lo puse en el chat, que ya con esto ya y tiene que presentar, ya es doctora. Pero, que lo escuche Conrad, por favor, que quede grabado. En relación con lo que comentaba el padre de Papantla y de los pueblos originarios, a mí me llama mucho la atención que a veces nuestro concepto de memoria, por eso me gustó mucho la exposición y la amplitud de miras, queda, digamos, como acotado en espacios, digamos así como que demasiado institucionalizados. Por ejemplo, para poner un ejemplo, nosotros aquí que trabajamos con el pueblo maya peninsular, nos hemos dado cuenta que casi siempre recurrimos digamos, a las leyendas, a las tradiciones antiguas, a los recuerdos de los abuelos, cuando hablamos de memoria. Y no digo que que esté mal, digo, está muy bien, ¿verdad? Pero nosotros nos hemos dado cuenta aquí que hay un montón de ritos sobrevivientes de los que no siempre la gente puede dar explicación, pero que son reservorios de memoria, en el sentido de que hacen ritos en el campo, invocan los diferentes guardianes de los rumbos, etcétera. Yo digo, así con mucho respeto y con
con los pies descalzos, me acerco a veces a eso, porque me da la impresión de que allá hay una riqueza de memoria que no tiene que ver con la acumulación solamente del conocimiento o con el recuerdo antiguo, sino con una experiencia mistagógica, porque entran de repente al rito y aún sin que puedan explicarte cada una de sus partes, lo conservan cuidado. Entonces eso digamos, en mi experiencia, me parece que, digamos, refleja un poco esta amplitud con la que tú tratas el tema de la memoria. Así que solo quería decir eso y agradecer. Gracias, padre. Y quizás simplemente complementando lo que dice, pues para mí sí fue significativo, pues entender el concepto de conmemorar con este énfasis de memoria como actualización en cuanto a que en el rito se está viviendo el pasado, o sea, no sé cómo decir, y se está viviendo el futuro también, en este tiempo mítico que es distinto al lineal y al que yo llamé anámnesis, ¿no? Entonces, creo yo que ni siquiera es de sacar un libro y anotar la memoria que está sucediendo, sino que la memoria se está actualizando y conservando en el rito, una y otra vez, ¿no? Como que me pareció interesante, y en mi caso, en el texto, pues sería, pues, esta ofrenda de las primicias que vuelve a conmemorar y hace efectivo. No es solo recuerdo el pasado, sino que sucede el pasado en el presente y el futuro me está asegurado en esta ofrenda de las primicias. No sé cómo decirlo. Muy bien. Bueno, Pues creo que si no tenemos otra... hablar. Soy Jerónimo. Quisiera hablar con Thais. Muy bonito, muy amplio todo el conocimiento que nos has puesto. Solamente una palabra que pudiera ayudarme a entender un poquito más sobre mi padre fue un arameo y quizás un poquito el Shema Israel. Es todo. Gracias. Muchas gracias. No era pregunta, ¿no? O yo tengo que responder. No sé. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Thais, por tu brillante exposición. Y gracias también a los que han participado con sus preguntas, porque enriquecen y amplían o permiten al expositor profundizar o aclarar algunos temas. Muchas gracias, Thais, por tu participación. Les recordamos que nos volveremos a conectar a las 5 de la tarde para continuar con nuestro programa. El programa lo pueden consultar ustedes. Recuerden, tenemos una página que se llama asociaciondebiblistasdemexico.com. Ahí están todos el programa que estaremos siguiendo en estos días. Y además ahí ya están subidas ahí y en el canal de YouTube, que ya también tiene la Asociación de Biblistas. Ahí tenemos también todas las ponencias de la Asamblea número 32, que fue el año pasado. Esta ventana que hemos abierto para el mundo de la Asociación de Biblistas de México, que fue también una propuesta que se hizo desde el primer año, hace 3 años, nos ha abierto muchas posibilidades, enlaces y comunicaciones con muchas personas. Ya hablaremos de esto el próximo jueves. Así es que ahí pueden consultar información relevante sobre nuestra asociación, sobre los miembros de la asociación y sobre los amigos de la asociación. En esta reunión que estamos teniendo hoy, estamos miembros de la asociación y hay amigos que también están, que su participación es muy importante. Qué bueno que la asociación ahora brinda este servicio de formación, de información y de, sin duda, de comunicación con todos ustedes. Entonces, también por la tarde les invitamos a participar porque ya les vamos a mandar, ya abrimos un grupo de WhatsApp que va a ser para estos días, todos los que nos dejaron sus teléfonos celulares, hicimos un grupo de WhatsApp para estarles haciendo llegar la información. Vamos a mandar por la tarde un cuestionario, un formulario
para preguntar sobre 3 temas que nos interesa ya ir definiendo en esta asamblea. En primer lugar, el próximo tema que abordaremos como asamblea el próximo año, para que ustedes ya vayan escribiendo o pensando, haciendo propuestas sobre el próximo tema. Segundo, vamos a escoger el lugar, si es que es posible reunirnos el próximo año, y si no, bueno, nos mantendremos en la memoria. Y por último, también proponer candidatos para integrar la próxima directiva de esta asociación, que empezaría pues ya en la próxima semana. Así es que muchas gracias y gracias a todos por estar conectados. No sé si Conrad y Carlos tengan alguna información que se pueda agregar. No, ninguna, es lo que dijo Suazo, a las 5 de la tarde nos vemos. Sí, a las 5 estamos aquí de nuevo. Vale. Y piensa bien acerca de la próxima, bueno, a la elección o nominación de nombres para la mesa directiva, que vamos a tener la elección el jueves. Mañana por la noche, sí, mañana por la tarde, la última sesión, vamos a tener una pequeña reunión con todos. Tenemos tiempo. Y luego en la última sesión de jueves tenemos la reunión de todo el grupo, particularmente los miembros. Y los amigos y las amigas, por supuesto, pueden estar presentes, pero no son miembros de votación. Muy bien, nos vemos a las 5 entonces. Shalom, shalom. Bien, hasta luego, gracias.